Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal, Cristian? Buenas tardes. Ya me fijé que Cristian sos. Buenas tardes, Lee. Sí, ya. Bueno, pues recuerden la vez pasada comenzamos a hablar de grupos, ¿verdad? Para entender la definición había que entender primero el concepto de relación binaria, ¿verdad? Que les decía que una relación binaria es una función, ¿verdad? Comenzamos con un conjunto G distinto de vacío, ¿verdad? Y la operación binaria es una función, ¿verdad? Que tiene como dominio el producto cartesiano, ¿verdad? De G con G, o sea, toma una pareja, ¿verdad? De elementos de G y me regresa como resultado otro elemento de G, ¿verdad? Les decía que eso, otros autores, en vez de decir tengo el conjunto con una operación binaria, eso lo dicen, tengo el conjunto con una operación que es cerrada, y eso son como sinónimos, ¿no? Que lo bueno de esa otra forma de decirlo es que pues como que establece bien el hecho, ¿verdad? De que toma dos elementos del conjunto y lo que me regresa es otro elemento del mismo conjunto, como que no se sale de ahí, ¿verdad? Y de ahí lo de cerrado. Y además, ¿verdad? Se tenía que cumplir tres requisitos, ¿verdad? Aparte de ser una operación binaria, tenía que ser asociativa, ¿verdad? Y esto significa lo que pues normalmente significa asociatividad para nosotros. Tiene que existir un elemento de identidad, ¿verdad? Y tienen que haber inversos, ¿no? Para todos los elementos, ¿verdad? Básicamente, pues esa es la definición, ¿verdad? Aquí la teníamos, ¿verdad? Decíamos ahí también que este autor no utiliza un símbolo específico para la operación, hasta que ya se está hablando de ejemplos particulares que normalmente son con operaciones conocidas. Pues ahí sí ya pues, utiliza símbolos, pero cuando es como que un ambiente así abstracto en el que no se quiere o no se sabe realmente cuál es la operación, pues se nota como que fuera una multiplicación, ¿verdad? Que es como que quizás la notación más sencilla porque no se utiliza ningún símbolo, ¿verdad? Ahí para representar la operación. Pero ahí hay una operación, ¿verdad? Hay una función ahí que está haciendo este trabajo, ¿verdad? Asociatividad, como les digo, pues significa lo que pues siempre ha significado, ¿verdad? Que existe elemento de identidad, esto les decía que lo asocien como la matriz de identidad, ¿verdad? Cuando uno estudia álgebra lineal, porque ese elemento pues satisface exactamente la misma propiedad, ¿verdad? Que operado con cualquier otro, ¿verdad? Del conjunto, me tiene que dejar el mismo, ¿verdad? Y no importa el orden en que se haga, ¿verdad? Y lo otro es que tienen que existir inversos, y también acá, como para acordarse, la definición pues es exactamente igual a la de la inversa de una matriz, ¿verdad? Que tiene para cada elemento, tiene que existir otro, ¿verdad? Que operado con él, no importando el orden, me dé igual a la identidad, ¿verdad? Y bueno, entonces eso es un grupo. Si recuerdan, también les mencioné que hay otras estructuras algebraicas que son un poco más débiles, digamos, ¿verdad? Que la de grupo. Por ejemplo, había una magma, si recuerdan, se llamaba, que solo es un conjunto con la operación binaria. Y ya, y no exige más, ¿verdad? Si tengo un conjunto con una operación binaria, pues esa es una estructura algebraica, bien como simplona, pero bueno. Y así, ¿verdad? Si tiene una operación binaria que es asociativa, era semigrupo, no recuerdo bien porque son varios tipos de estructuras, ¿verdad? Pero bueno, aquí les decía, la que nos vamos a enfocar a estudiar durante toda la clase es la estructura de grupo, ¿verdad? Que es de las más importantes por la trascendencia que ha tenido, que aparece en varias aplicaciones, especialmente en computación, ¿no? La definición no exige que la operación sea conmutativa, ¿verdad? Y cuando es conmutativa, se dice que el grupo es abeliano. Se podría decir también grupo conmutativo, ¿verdad? Pero se utiliza más este nombre como en honor al matemático Abel, ¿verdad? Que trabajó bastante en esta área. Aquí les decía que hay un montón de ejemplos, yo les recomiendo, vamos a ver si pasamos por alguno de ellos, pero les decía que los que más me interesa, como que entendamos bien, son estos, por lo menos porque estos son los que van a estar reapareciendo ahí a cada rato en las siguientes secciones, ¿verdad?
Están estos que son bastante conocidos, ¿verdad? Enteros, reales con respecto a la suma, perdón, racionales positivos, perdón, con respecto a la multiplicación, o sea que aquí la operación es la multiplicación. Es una operación binaria, ¿verdad? La multiplicación de racionales positivos, toma dos racionales y me regresa a otro racional, ¿verdad? No me da otra cosa que no sea racional, ¿verdad? O sea, es cerrada la operación. Hay elemento de identidad, que sería el 1, ¿verdad? Porque multiplicar por 1 siempre me deja lo mismo, ¿verdad? La forma de los elementos son así, ¿verdad? Fracciones con elementos enteros, ¿verdad? El numerador y denominador. Distinto de 0, ¿verdad? El denominador. Eh, el inverso entonces de un elemento de esta forma es la fracción al revés, ¿verdad? Porque si las multiplico me da como resultado la identidad. Es conmutativo, o sea, la multiplicación de racionales positivos es conmutativa, ¿verdad? Entonces el grupo es abeliano. Noten que estos dos grupos son infinitos, ¿verdad? La cantidad de elementos que tiene son infinitos. Este Zn, de hecho voy a pasar primero por los más como conocidos y voy a dejar estos que no son tan conocidos para el final. Fíjense, esta notación les decía que significa cuando ponen asterisco en estos cursos de álgebra, se refieren, es como una forma corta de escribir los reales distintos de cero, ¿verdad? Y entonces reales distintos de cero con la multiplicación también es un grupo. La multiplicación de dos reales distintos de cero es otro real, ¿verdad? Distinto de cero. Es cerrada, ¿verdad? La operación. Nuevamente el 1 me funciona como identidad. Pues un real aquí lo denotan como X, ¿verdad? Y entonces el inverso de X es 1 sobre X. Noten que por esta razón es necesario quitar el 0, ¿verdad? Porque si incluyéramos el 0, el 0 no tendría inverso, ¿verdad? Y recuerden en la definición se exige que todo elemento del conjunto tenga inverso, ¿verdad? Entonces, si le quitamos esto o más bien si le dejamos el 0, entonces ya no sería un grupo, ¿verdad? Casi sería un grupo, pero el 0 me arruinaría la cosa, ¿verdad? Pero si lo quito, entonces no hay problema, ¿verdad? La multiplicación de reales distintos de 0 es conmutativa, sí, ¿verdad? Entonces el grupo es abeliano. Los complejos distintos de 0 también, con respecto a la multiplicación, también forman un grupo. Multiplicación de complejos es otro complejo, ¿verdad? El 1 sigue funcionando como identidad. Ya sabemos que los complejos tienen esta forma. El inverso no está tan bonito, ¿verdad? Pero si uno multiplica este por este, ¿verdad? Lo que me va a quedar va a ser el 1, ¿verdad? Que es la identidad. Habría que chequearlo, ¿verdad? Distribuir este por este y verificar que en efecto eso da 1, ¿no? Y pues digamos que esos serían como que los conjuntos más famosos con los que nosotros hasta este punto en la carrera, pues ustedes como que saben mucho, ¿verdad? De enteros, de racionales, de reales, de complejos. Los han utilizado en casi todas las clases, ¿verdad? Rn también, ¿verdad? Ya desde álgebra lineal, pues Rn se vuelve como que bastante común, aparece en todos lados, ¿verdad? Fíjense, se vuelve un grupo si consideramos la suma coordenada por coordenada, o sea, la suma de Rn como espacio vectorial, ¿verdad? La identidad sería el vector de ceros, ¿verdad? Porque si sumo un vector así con el vector de ceros, me lo va a dejar igual, ¿verdad? Y entonces el inverso sería el vector que tiene las componentes opuestas, ¿verdad? Porque cuando lo sumo, me da 0, ¿verdad? Que es la identidad. Esa suma de vectores es conmutativa, sí, ¿verdad? Entonces el grupo también es abeliano. Estos otros dos tienen un nombre raro aquí, no es una notación común, pero realmente son conjuntos conocidos. Les mencionaba ayer, ¿verdad? Que este GL viene de General Linear, ¿verdad? General lineal, y se le llama grupo general lineal, ¿verdad? Son matrices, son matrices cuadradas, este número indica de qué tamaño, ¿verdad? Sería de 2 por 2. Este F representa los elementos que forman la matriz, que no necesariamente van a ser reales o complejas, que quizás son las que nosotros más conocemos, ¿verdad? En general, este F puede ser cualquier campo, se dice, ¿verdad? Viene siendo similar como cuando se define espacio vectorial, que normalmente, si recuerdan, los campos que se utilizan para los escalares son los reales o los complejos.
pero no necesariamente solo esos pueden ser. O sea, puede haber un espacio vectorial que tenga como campo de escalares otro conjunto. Ahora, tiene que tener sus requisitos y de hecho, por eso se dice, tiene que ser un campo que tiene propiedades, campo es o cuerpo se le dice también, es una estructura algebraica en sí misma también, por aquí más adelante se estudia, acá, fields, se llama en inglés, y pues tiene su definición, ¿verdad? Entonces realmente aquí puede ir cualquier conjunto que satisfaga esas propiedades de la definición de campo, ¿verdad? Si les da curiosidad, pues pueden ir ahí a buscarla más adelante. O googlearla, ¿verdad? Es una estructura, la estructura de campo tiene dos operaciones. Te parece bastante a cómo funcionan los reales, que tienen la suma de reales, multiplicación de reales, y con las propiedades que conocemos, que por ejemplo, cómo interactúa la suma con la multiplicación, con las propiedades distributivas y ese tipo de cosas. Más o menos por ahí va la definición de campo. Entonces, fíjense, la operación es la multiplicación de matrices. De hecho, las matrices también cuadradas, ¿verdad? De n por n, o vaya, ya que aquí se están enfocando en las de 2 por 2, con respecto a la suma, también son un grupo, solo que como que es un poco simplón. Sería casi igual que Rn, ¿verdad? Porque la suma de matrices se hace componente por componente, ¿verdad? Entonces, si, por ejemplo, si esta matriz como que la asociara con un vector de R4, entonces la suma sería casi la misma, ¿verdad? Y la estructura del espacio vectorial sería casi la misma. Pero en la multiplicación de matrices sí sabemos que funciona bastante diferente, ¿verdad? A lo usual. Entonces ahí es como que ya tiene como que más chiste la cosa. Y de hecho este grupo es bastante importante. Aparece en teoremas así, de esos teoremas súper famosos que tienen nombre incluso, ¿verdad? El apellido de alguien. Puesto que hay algunos resultados que dicen que todo grupo se puede representar mediante un grupo de estos de matrices. Si se ponen a pensar es algo bastante fuerte decir eso, ¿verdad? Cualquier grupo que uno tenga, que construya, se va a poder representar con uno de estos grupos de matrices. Entonces, los grupos estos tienen un papel bastante importante dentro del álgebra abstracta. La identidad pues sería la matriz de identidad, los elementos son de esta forma, la inversa pues es la inversa que nosotros conocemos, ¿verdad? En este caso está presentada la de 2 por 2, pero si es de n por n, pues ya sabemos que eh, se va a poder calcular. Y ojo, ¿verdad? No toda matriz tiene inversa, entonces aquí me faltó decir, estamos solo considerando las matrices que tienen inversa, ¿verdad? Entonces podríamos decir que este es el conjunto de matrices de 2 por 2 con componentes en F, pero invertible, ¿verdad? Porque si no, pues no va a existir esta, ¿verdad? Ya sabemos que para cualquier matriz no necesariamente existe. Y por eso aquí dicen, la forma de los elementos son matrices así, pero con determinante distinto de cero, ¿verdad? Que es una condición para que exista la inversa, ¿verdad? Este no es abeliano, ¿verdad? Porque la multiplicación de matrices ya es conocido para nosotros que no es conmutativa, ¿verdad? Entonces ya tenemos un ejemplo de un grupo que no es abeliano. Ok, entonces aquí solo hay que tener en mente que nosotros quizás matrices de 2 por 2 las denotemos así, ¿verdad? Y si queremos indicar que son con componentes reales, quizás algo así, ¿verdad? Es como una notación más conocida, podríamos decir, ¿verdad? Entonces, solo hay que tener presente que aquí en el libro esto lo denotarían así, ¿verdad? No, y de hecho no son iguales como conjunto, ¿verdad? Porque aquí realmente estamos considerando todas las matrices de 2 por 2. Ya aquí estamos considerando solo las que son invertibles, ¿verdad? Entonces, este en todo caso sería un subconjunto de este de acá, ¿verdad? Y se escribiría así, ¿verdad? Matrices de 2 por 2 con componentes reales y que son invertibles, ¿verdad? O que tienen determinante distinto de cero. Ok, entonces tendríamos ya, este sería conocido también. Lo único diferente es que aquí utilizan una notación bien específica, ¿verdad? Pero realmente nosotros también tenemos bastante conocimiento sobre matrices, ¿verdad? Entonces aquí podríamos decir muchas cosas. Este de acá es un subconjunto de este. O sea, si se fijan, la simbología es similar. Lo único que cambia es que aquí en vez de G es S. La S viene de especial, special en inglés, y se le llama grupo lineal especial. Lo que tiene de diferente es que aquí, fíjense, son las que son invertibles, ¿verdad? O que tienen determinante distinto de cero. Aquí son las que tienen determinante 1.
exactamente 1. Entonces ya es más pequeño el conjunto, ¿verdad? Solo son matrices, también son invertibles porque el determinante es distinto de 0, ¿verdad? Pero específicamente las que tienen determinante 1. Entonces, se puede comprobar, ¿verdad? Por propiedades del determinante que, por ejemplo, el producto de dos matrices que tienen determinante 1 va a ser otra matriz con determinante 1, ¿verdad? Por aquella propiedad del determinante, ¿verdad? El determinante del producto es el producto de determinantes, entonces la operación aquí va a ser cerrada, ¿verdad? O sea, recuerden que eso es parte de lo que ocupo para decir que esto es un grupo, ¿verdad? Que la operación me tome dos elementos y me regrese como resultado otro elemento del mismo conjunto, ¿verdad? Entonces, eso funciona acá porque el producto de dos matrices con determinante 1 es otra matriz con determinante 1, ¿verdad? Entonces, la operación es cerrada, la matriz identidad pues sigue funcionando como elemento de identidad. La inversa pues sería la misma, solo que como el determinante es 1, ¿verdad? Entonces, por eso solo quedan los numeradores aquí, ¿verdad? De la expresión esta para la inversa. Tampoco es conmutativo, ¿verdad? O sea que sería otro caso de un grupo que no es abeliano. Ahora, tenemos otras cosas aquí que no son tan comunes. Comencemos con esta. Los ZN. ¿Qué son estos ZN? Fíjense que la definición es un poquito, se puede poner un poco abstracta, pero lo vamos a hacer, ya que estamos ahorita comenzando, lo vamos a hacer de la manera más simple. Ese ZN se puede definir de manera un poco informal, pero es la forma en que más se utiliza, como el conjunto de enteros, y ojo, lo voy a decir como entre comillas ahí, porque realmente no son enteros los que están aquí, pero se puede trabajar así. Los enteros que van desde el 0 hasta n-1. ¿Okay? De 0 hasta n-1. O sea que, por ejemplo, Z2, ¿verdad? Solo tendría 0 y 1 y hasta ahí, ¿verdad? Porque sería 2 menos 1, ¿verdad? Z5 tendría desde 0 hasta 4, ¿verdad? 0, 1 y así hasta 4, ¿verdad? Ok, esa es la definición, ¿verdad? Los enteros desde 0 hasta n-1. Y como les digo, entre comillas, porque realmente esto solo es una notación conveniente para representar lo que realmente tiene, los elementos que tiene este conjunto, ¿no? ¿Cuál es la operación? Fíjense, dice acá es la suma módulo n. ¿Okay? ¿Cómo está definida la suma módulo n? Esa es la operación esa que se utiliza bastante en programación, ¿verdad? Que tomar módulos, ¿verdad? Le dicen a uno ahí para hacer ciertos programitas, es bastante conveniente utilizar esa función, ¿verdad? Entonces, esa operación funciona así, como funciona esa función de programación. Creo que es más fácil describirla con ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Z5, si yo sumo, por ejemplo, 1 más 2, que son dos elementos de los que están aquí, sería 3, ¿verdad? Y si hago 3 módulo 5, sigue siendo 3. No hay problema, ¿verdad? Recuerden que las calculadoras, incluso esta de Windows, que es bien simplona, creo que trae módulo, y ahí está, ¿verdad? Entonces, si uno hace, vamos a ver cómo funciona, 3 módulo 5, ¿verdad? Es 3, ¿verdad? Recuerden que el módulo lo que hace es que uno hace la división, ¿verdad? Entre 3 y 5, y lo que me regresa el módulo, ¿verdad? Es el cociente, ¿verdad? De hacer la división, o el residuo sería más bien, ¿verdad? De hacer la división. Entonces, en los casos que el entero o el resultado que me dé aquí, ¿verdad? Sea un valor, en este caso, menor que 5, en general menor que n, esta suma funciona como normalmente funciona la suma de enteros. El problema es cuando la suma me da un valor que se pasa. Por ejemplo, aquí yo puedo sumar 3 más 4, por ejemplo, ¿no? Que son dos de los elementos que están aquí. Entonces, 3 más 4 diría uno es 7, ¿verdad? Pero 7 no es uno de los elementos que están aquí. Y estamos diciendo que esto va a ser un grupo. Entonces, la suma tiene que ser cerrada. Entonces ahí es donde viene lo del módulo, ¿verdad? Entonces hacemos 7 módulo 5. ¿verdad? Y aquí entonces si dividimos 7 entre 5, ¿verdad? Hacer la división así como la hacía uno en la escuela, ¿verdad? Bueno, no sé si ustedes las enseñaron así o al revés, ¿verdad? Cualquiera de las dos. Entonces uno decía, era 1, 1 por 5, 5, y 7 menos 5, 2, ¿verdad? Entonces el módulo, ¿verdad? Sería este residuo, ¿verdad? Entonces este es 2. Y si se ponen a pensar,
por cómo funciona este algoritmo de la división, el residuo siempre es un número que es menor que el divisor, ¿verdad? Entonces, mediante este proceso, siempre me va a quedar aquí un valor de los que están en el grupo, ¿verdad? Porque si estoy en Z5, voy a hacer módulo 5. Entonces, no importa qué tan grande sea el número que yo tenga aquí, al hacer módulo 5 va a ser un número que va a estar entre 0 y 4, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Va a depender del n cómo vamos a hacer esa suma. Incluso hay algunos autores, como para hacer más evidente eso, que la suma le ponen como subíndice, por ejemplo, aquí le pondrían 5, como para denotar que es suma módulo 5, ¿verdad? Pero creo que no es necesario, es como que se va a entender en el contexto, según el contexto, cómo va a ser la suma que vamos a realizar, ¿verdad? Y así esto, lo de los módulos, como es una función que quizás uno no la usa tanto, por ejemplo, en clases como cálculo, ecuaciones diferenciales, si se pone a pensar la misma álgebra lineal, vectores y matrices, este tipo de operación no se usa mucho, ¿verdad? Donde se usa, comienza a usar, es en programación, ¿verdad? Y creo que en matemáticas discretas puede ser que les haya aparecido ahí también, ¿verdad? Entonces es una cuestión de acostumbrarse. Si no, pues ahí están las calculadoras, ¿verdad? Y simplemente de irlo a poner ahí, ¿verdad? Entonces, no importa qué tan grande sea el n, pues este tipo de operación, ¿verdad? Siempre me va a regresar como resultado uno de los enteros que están aquí, ¿verdad? Por cómo funciona el algoritmo de la división. Así que así funciona la operación acá. Según eso, entonces, ¿cuál sería la identidad? Bueno, va a seguir siendo el 0, ¿verdad? Sumar 0, ¿verdad? Módulo n, siempre me va a dejar el mismo resultado. Los elementos pues son de esta forma, esto representa un entero, ¿verdad? De esos es que están entre 0 y n-1, y el inverso, fíjense que va a ser así, ¿verdad? Por ejemplo, según esto, si estoy en Z5, bueno, yo me pregunto cuál será el inverso de 4, ¿verdad? Que estoy buscando el elemento que está aquí, ¿verdad? De tal manera que cuando lo sume con 4, me dé 0, ¿verdad? Módulo 5, ¿verdad? Entonces, aquí me dice la forma rápida de hacer eso es restar n menos el valor que tengo ahí, ¿verdad? En este caso, entonces sería n vale 5, sería 5 menos el valor que tengo, 5 menos 4, 1, ¿verdad? Y es cierto, ¿verdad? 4 más 1, 5. 5 módulo 5 es 0, ¿verdad? Y fíjense, este tipo de ecuación, si uno no le pone esto del módulo, parece que no tuviera sentido, ¿verdad? Pero fíjense que se suele trabajar así aquí como para evitar estar escribiendo. Recuerden que uno en matemática normalmente trata de simplificar lo más que puede las notaciones, una como para escribir menos, ¿verdad? Y lo otro es para que como que se vean más limpias las cosas, ¿verdad? Hay veces que eso no es tan conveniente y me genera problemas, más bien lo induce a uno a cometer errores en algunas situaciones. Pero bueno, ahí van a ir viendo que en el mismo libro, ¿verdad? Hacen esto sería como una especie de abuso de notación. Porque, por ejemplo, si a uno lo ven escribir esto, en una clase de 110, pónganse a pensar, dirían, esos están locos ahí, ¿verdad? Escribiendo eso. Pero no, pues aquí no hay problema. Aquí simplemente sabemos, estoy en Z5, entonces esta suma es módulo 5 y no hay problema. 4 más 1 es 0, ¿verdad? Y no hay problema en Z5, ¿verdad? Pero ojo, esto solo funciona aquí, ¿verdad? No vayan a ir a una clase de cálculo a justificar o a poner cosas de esto, ¿verdad? Solo en álgebra abstracta o bueno, en clases en las que se utilice esto de los módulos, pues tiene sentido escribir este tipo de cosas, ¿no? Ok, así se calculan los inversos entonces, y esta operación es conmutativa, ¿verdad? Entonces el grupo es abeliano, o sea, es lo mismo hacer 3 más 4 que 4 más 3, ¿verdad? No hay problema. Esta álgebra modular tiene varias propiedades que hay veces que es conveniente. Si uno conoce propiedades de cómo funciona eso de los módulos, hay veces que puede simplificar bastante, por ejemplo, resolver algunos problemas. Si quieren, aquí creo que hay algunas en esto de los preliminares, aritmética modular. Y aquí lo que presentan es precisamente eso, ¿verdad? De trabajar módulo algo, ¿verdad? Y creo que, déjenme ver, pero no presentan como teoremas, o sea que solo lo hacen aquí, solo lo explican igual como lo hice ahorita, que con ejemplos nada más.
Pero si ustedes googlean, por ejemplo, así, álgebra modular, pues van a hallar un montón de teoremas. Ese mundo del álgebra modular es bien, o aritmética modular, bien extenso y hay un montón de propiedades que son bien como rebuscadas. Por ejemplo, para decir, hay un montón de criterios de divisibilidad que dependen de esto de aritmética modular. No recuerdo algunos ahorita, la verdad, pero hay criterios que dicen como tal número es divisible entre 17, si tanto módulo no sé qué, pasa tal cosa. Hay un montón de propiedades así que son como que bien rebuscadas, como les digo, ¿verdad? El mundo eso de la aritmética modular está dentro de la teoría de números y pues es bastante amplio, ¿verdad? Podríamos tener un par de clases solo de eso, ¿verdad? Pero aquí lo único que ocupamos realmente, por lo menos para entender las nociones esas de grupo, es comprender cómo funciona la operación, ¿verdad? Hay que tomar módulo, pues, según lo que esté trabajando, ¿verdad? Según con el entero que estemos trabajando. Ok, entonces continuemos con la tablita de grupos. Ya tenemos entonces los enteros módulo n. Noten que este sería como ya un ejemplo no tan famoso, podríamos decir, ¿verdad? Este UN se parece bastante a ZN. Lo único es que dependiendo del n, por ejemplo, UN está definido como el conjunto de enteros que están entre 1 y n-1, o sea, que son menores que n, ¿verdad? Y que son relativamente primos con n. Entonces, un poco larga, ¿verdad? La definición. Se ve mejor con ejemplos. Por ejemplo, si el n que tomo es un número primo, bueno, entonces los enteros menores que 5 y que son relativamente primos con 5, pues van a ser todo, ¿verdad? Y empezamos a contar desde 1, o sea, son enteros, mayores que 1 y menores que n, ¿verdad? Entonces aquí estaría 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Menores que 5, ¿verdad? Y si es primo, ¿verdad? Cualquier otro primo, entonces aquí van a ir desde 1 hasta el primo menos 1, ¿verdad? O sea, U sub P, donde P es un primo, siempre va a tener todos los enteros desde 1 hasta P menos 1, ¿verdad? Por la definición, ¿verdad? De que es el conjunto de enteros que son relativamente primos con él, ¿verdad? Y si es primo, pues es relativamente primo con todo, ¿verdad? Recuerden que relativamente primo significa que no tengan divisores en común, ¿verdad? 4 y 5 no tienen divisores en común, más que uno, ¿verdad? 3 y 5 no tienen divisores en común y así, ¿verdad? Entonces, realmente los casos que son más interesantes es cuando el entero no es primo, ¿verdad? Por ejemplo, 8. Bueno, entonces aquí digo, ok, uno siempre va a estar, ¿verdad? Uno es como que trivialmente, relativamente primo con cualquier otro entero, ¿verdad? 2 no es relativamente primo con 8 porque tienen como divisor común el mismo 2, ¿verdad? Entonces 2 ya no va aquí, ¿verdad? 3 y 8 son relativamente primos, sí. Bueno, entonces lo incluyo, ¿verdad? 4 y 8 son relativamente primos, no. Entonces 4 no lo pongo porque 4 y 8 tienen a 4 como divisor común o a 2, ¿verdad? Y con que haya uno distinto de uno, pues suficiente. Entonces 4 no va. 5 si va a ir, noten que siempre automáticamente los primos van a ir, ¿verdad? Bueno, los impares en el caso de que este sea par, ¿verdad? 6 no va a ir porque 6 y 8 tienen a 2 como factor común, ¿verdad? O divisor común. 7 sí, ¿verdad? Como es primo, pues automáticamente va y ahí termino, ¿verdad? Porque llego hasta n-1, ¿verdad? En este caso hasta 8 menos 1, o sea, hasta 7. Entonces noten que en estos casos que el entero que pongo ahí no es primo, es como más interesante el conjunto, ¿verdad? Incluso su construcción. Nuevamente, estamos diciendo ahí, o está diciendo ahí esta tablita, que eso es un grupo. Este es un resumen de ejemplos de grupo, ¿verdad? Entonces, ¿con qué operación eso va a ser un grupo? Fíjense, es con la multiplicación módulo n. Ya no es con suma módulo n, sino con multiplicación módulo n. ¿Cómo va a funcionar? Exactamente igual que con la suma, ¿verdad? Por ejemplo, aquí estoy en U8, entonces va a ser multiplicación módulo 8. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer 3 por 5, ¿verdad? 3 por 5, 15, pero este resultado tiene que ser uno de estos de aquí, ¿verdad? Y entonces hago módulo 8, ¿no? Se puede demostrar, y ahí es donde viene la parte de conocer un poco o no, ¿verdad? De la aritmética modular, pero si quiero demostrar que
cuando haga esto, ¿verdad? De tomar el módulo, siempre me va a dar uno de estos de aquí, pues ya ahí ocupo conocer algunas propiedades, ¿verdad? De esa aritmética modular para poder comprobar eso, ¿no? 15 módulo 8 sería 7, ¿verdad? O sea, divido 15 entre 8, me va a sobrar 7, ¿verdad? Me va a quedar 7 de residuo, que es uno de los que están aquí. O sea, en otras palabras, se puede verificar que esta operación es cerrada, ¿verdad? Que siempre que haga multiplicación de estos elementos, módulo el entero con el que comencé aquí, pues el resultado siempre va a ser uno de estos de acá, ¿verdad? Traten de como tratar de escribir una prueba de eso. ¿Cómo compruebo? Vaya, uno puede ir para tener una idea. Voy a comprobar aquí, por ejemplo. ¿Cómo compruebo aquí? Que siempre que haga multiplicaciones, módulo 8 me va a dar alguno de estos. Bueno, como solo son 4, podría hacer todos los casos posibles, ¿verdad? Y ya, pero de repente con eso uno le dan idea, ¿verdad? Si fuera en general, para un entero n, de repente lo que va a pasar va a ser tal cosa, ¿verdad? Como queriendo comprobar que es cierto eso que les digo, ¿verdad? Que la operación es cerrada. ¿Cuál es la identidad? Bueno, va a ser 1, ¿verdad? Porque ahora es multiplicación. Entonces multiplico el entero por 1, siempre me va a dejar el mismo. Los enteros son de esta forma. El inverso, fíjense que aquí dice, es la solución de esta ecuación, que es una ecuación también modular, ¿verdad? Entonces no es tan simple de resolver. Normalmente acá, porque fíjense que si nos metemos a esos detalles, pues como que nos desviamos un poco de lo que queremos y como les digo, hay un montón de propiedades así relacionadas con álgebra modular. Lo que va a pasar es que normalmente nosotros, estos grupos van a estar apareciendo también como ejemplos en las siguientes secciones y normalmente van a ser ejemplos para tales que la cantidad de enteros que me queden aquí no sean muchos, ¿verdad? Y que este entero también no va a ser muy grande normalmente. Entonces no es muy difícil ver si no son, póngale, incluso que fueran 10 elementos los que me queden aquí, pues no es tan difícil ponerse a chequear, incluso en tablita Excel lo podría hacer uno, ¿verdad? Para chequear que es cierto que cuando lo multiplique todos entre sí, siempre me va a dar como resultado uno de ellos mismos que están ahí, ¿no? Ok. Para calcular entonces un inverso acá, podríamos, si uno se pone a leer, podríamos ver cómo se puede resolver este tipo de ecuación, pero normalmente va a ser una cuestión de ponerse como a tantear, ¿verdad? Digamos, aquí yo ya sé que 3 y 5, la multiplicación no da 1, o sea que el inverso de 3 no puede ser 5, ¿verdad? Entonces, pero no tengo muchas opciones. No puede ser 1 porque 3 por 1 me da 3. El mismo, ¿será que puede ser el mismo? Bueno, 3 por 3, 9. 9 módulo 8, 1. Entonces sí, el inverso de 3 es el mismo, ¿verdad? Por cierto que creo que aquí todavía no lo han mencionado. Déjenme ver en la sección. Aquí de repente en el párrafo me parece que no. Es esto realmente lo que les quiero decir, que el símbolo o la notación que se utiliza normalmente para representar los inversos es la notación que se utiliza para las matrices, ¿verdad? El inverso de un elemento normalmente se va a denotar así, pero creo que eso lo mencionan hasta la siguiente sección, entonces digamos que todavía no utilicemos eso. Vamos a ver aquí en los ejemplos, no lo mencionan. Ok. Entonces, si quiero el inverso de otro elemento, bueno, ya sé que el inverso de 3 es 3, ¿verdad? Porque 3 por 3 me da 9. Y si hago 9 módulo 8, ¿verdad? Me da 1, ¿verdad? 1 es la identidad y entonces el inverso de 3 es 3, ¿verdad? El inverso de 5, ¿será que es el mismo también? Porque no puede ser 3, ¿verdad? Por lo que dijimos acá, no puede ser 3, ¿verdad? 3 por 5 no da 1. 5 por 5, 25. 25 módulo 8, ¿verdad? Sí sobra 1, ¿verdad? Entonces sí, el inverso de 5 tiene que ser 5. El inverso de 7, pues va a ser el mismo también, porque 7 por 7 es 49. 49 módulo 8, sobra 1, ¿verdad? Porque 48 es múltiplo de 8. Entonces en este grupo, todo elemento es su inverso. O sea, el inverso de cada elemento es el mismo. El inverso de 3 es 3, el inverso de 5 es 5, el inverso de 7 es 7, ¿no? Ojo, eso no necesariamente va a funcionar así
en todos estos UN. O sea, por ejemplo, aquí puede ser que aquí en U5 no se cumpla eso. Por ejemplo, ¿será que el inverso de 2 es 2? Bueno, multiplico 2 por 2, 4. Ah, pero 4 no, módulo 5 no es 1. Entonces el inverso de 2 no es 2, ¿verdad? ¿Cuál sería? Ah, bueno, me pongo a buscar. 2 por 3 me da 6. 6 módulo 5, 1. Ah, entonces el inverso de 2 es 3, ¿verdad? Y viceversa, ¿verdad? El inverso de 3 es 2. El inverso de 4, 4 por 4, 24, ¿verdad? 24 módulo 5 sería 4, ¿verdad? A ver, a ver, a ver, a ver. Fíjense que no hemos comprobado, pero más adelante vamos a comprobar que los inversos son únicos, ¿verdad? Vamos a ver. Ah, no, perdón, es que dije, no sé por qué dije 24, ¿verdad? Pero 4 por 4 es 16, ¿verdad? 4 por 4 es 16, 16 módulo 5, 1. Entonces el inverso de 4 es 4, ¿no? Les decía, más adelante vamos a comprobar que esos inversos son únicos, ¿verdad? No puede ser que, es similar que con las matrices, ¿verdad? La inversa de una matriz es única, ¿verdad? No es que pueden haber varias, ¿verdad? Ok, ¿es abeliano el grupo? Sí, ¿verdad? Porque esa multiplicación, por cómo funciona, ¿verdad? Sí es conmutativa, ¿verdad? 3 por 5 y 5 por 3 me van a dar 15 y 15 módulo 8 siempre me va a dar 7, ¿verdad? Y en general siempre también va a funcionar así. Ok, entonces noten estos dos grupos, Zn y Un, están como relacionados, ¿verdad? Zn funciona con suma módulo n y Un funciona con multiplicación módulo n. La definición de Zn es un poco más simple porque solo son los enteros desde 0 hasta n menos 1. La definición de Un es un poco más enredada porque son los enteros entre 1 y n menos 1, ¿verdad? Y que son relativamente primos con el n que se está trabajando, ¿verdad? Entonces es un poco más enredada y funciona con la operación de multiplicación módulo n, ¿verdad? Ok, ya casi entonces completamos la descripción de esta lista, solo nos falta este grupo de n. La D viene porque a este se le llama grupo diédrico. De grado n, no de orden n, sino de grado n, se le llama. Ya vamos a ver qué es eso del grado y hay otros conceptos que hay veces que pues como que me siento tentado a usar los términos, pero hay cosas que no las hemos definido todavía. Fíjense, este grupo es un poco más enredado que los demás. De hecho, aquí fue donde les dije la reunión anterior que yo no iba a empezar aquí en el capítulo 1 porque de hecho lo que describen aquí en el capítulo 1 es a este grupo. Pero les dije, nos vamos a regresar. Entonces ahorita es donde nos vamos a regresar. Empiezan con esto hablando de simetría de un cuadrado. ¿A qué se refiere ahí con simetría de un cuadrado? Aquí más o menos hacen la descripción. Tengo un cuadrado, imagínense que lo tengo, pero en físico, como que tuviera un pedacito de cartón cuadrado, ¿verdad? Entonces, a lo que se le llama simetría del cuadrado es, imagínense que lo tengo como con una especie como de molde, o sea, déjenme pensar a cómo sería algo similar a eso. Es como esos juguetes que le dan a los niños que tienen, por ejemplo, un agujero en forma de triángulo y que tiene una pieza, ¿verdad?, con forma de triángulo para que la meta ahí, ¿verdad? Entonces imagínense algo similar, solo que en vez de forma triangular, con forma cuadrada, ¿verdad? Tiene un agujero aquí con forma cuadrada y tengo una pieza ahí exactamente con la misma forma, como para meterla ahí, ¿verdad? Entonces a lo que se le llama simetría del cuadrado es qué tipo de movimiento yo le puedo hacer al cuadrado de tal manera que encaje ahí. Para identificar ese tipo de movimientos, aquí rotulan las esquinas del cuadrado con estas letras. Estas creo que significan que, yo creo que por aquí deben de decir. No, pues no lo veo. PW. Yo creo que es como el código de color, como diciendo, este tal vez es, como está en inglés, green, verde, blue, white, algo así, ¿verdad? Como que se rotulan con un color. La cosa es que se rotulan las esquinas como para identificar en qué posición está el cuadrado. Digamos que para hacerlo más simple, pongámosles 1, 2, 3 y 4. Entonces, por ejemplo,
recuerden, me imagino como que tengo la pieza esta en físico. Entonces algo que podría hacer sería, por ejemplo, darle vuelta a la pieza, ¿verdad? Y que quede al revés. Entonces las esquinas, si le doy vuelta, ¿verdad? Como, acuérdense, como la tengo en físico. Entonces esta esquina pasaría para acá, ¿verdad? Esta esquina pasaría para acá y similarmente estas otras dos, ¿verdad? Cambiarían de posición, ¿verdad? ¿Y qué tendría que hacer para que me quedara esto? Tendría que agarrar el cuadrito ese y darle vuelta, ¿verdad? Y volverlo a poner ahí. Si yo hago eso, igual va a encajar aquí, ¿verdad? Entonces uno dice que esa es una simetría del cuadrado. Cuando hice esa, podríamos decir, esa operación, lo que me resultó es el cuadrado en una posición en la cual igual va a poder entrar ahí, ¿verdad? ¿Qué otro tipo de cosas puedo hacer? Ah, bueno, puedo rotar el cuadrado. Si yo lo roto, por ejemplo, digamos un ángulo de, qué sé yo, unos 45 grados, algo así, ah, pues ya no me va a entrar aquí en el molde, ¿verdad? Si lo agarro así, lo levanto y lo quiero meter, pues ya no me va a entrar. Entonces esa no sería una simetría, ¿verdad? Del cuadrado. Pero si lo roto 90 grados, ahí sí, ¿verdad? Lo roto 90 grados, esta esquina va a venir para acá. Digamos que lo hacemos así en el sentido de rotación positivo usual, ¿verdad? Así como esta flecha que tengo acá. Eh, entonces roto 90 grados, esta esquina vendría para acá, esta para acá, esta para acá y esta para acá. Y el cuadrado me va a quedar en una posición en la cual también va a poder entrar aquí tranquilamente, ¿verdad? Entonces, aquí hacen una lista de todas las simetrías posibles que tiene el cuadrado, que son esta lista de 8 elementos, le vamos a decir, que tenemos aquí. Y aquí me están diciendo qué es lo que significa cada una de ellas. R0 significa rotar 0 grados, o sea, no le voy a hacer nada al cuadrado. Si yo no le hago nada, pues lo puedo meter ahí, no hay problema. R90, rotar 90 grados, en sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿verdad? O sea, una rotación positiva, digamos. Si hago eso, como les decía, va a poder entrar el cuadrado. Si roto 180, también. Si roto 270, o sea, múltiplos de 90, no va a haber problemas, ¿verdad? Si roto otros 90, voy a llegar a lo original, ¿verdad? 360, entonces es como que lo deje en la misma posición original. Entonces solo habrían 4 rotaciones, ¿verdad? Que me permiten que se dé ese juego, digamos, ¿verdad? De que la pieza pues me encaje aquí perfectamente. Pero no solo esas, otras son darle vuelta, como les decía, ¿verdad? Aquí les dije, supongan que le damos vuelta para acá, ¿verdad? Entonces, hay diferentes formas de darle vuelta y aquí presentan las únicas 4 que van a hacer que el cuadrado, pues, sí pueda entrar, digamos, otra vez aquí, ¿verdad? Entonces, una es darle vuelta con respecto a un eje horizontal, o sea, como agarrarla y darle vuelta para abajo, ¿verdad? Darle vuelta con respecto a un eje vertical, o sea, agarrarla, darle vuelta como a la derecha o a la izquierda, cualquiera de las dos. De hecho, aquí está escrito, bueno, da lo mismo realmente, ¿verdad? Si lo roto para acá o lo doy vuelta para acá, igual me va a quedar así, ¿verdad? Eh, Fíjense aquí las esquinas, lo que están describiendo es cómo queda, ¿verdad? En qué posición queda. Si le doy vuelta de acá para acá, ¿verdad? Entonces, esta esquina P pasaría acá, ¿verdad? Que es lo que indican aquí. Esta esquina W pasaría acá, que es lo que indican aquí, y similar con las de abajo, ¿verdad? Similar como dice aquí con los números, ¿verdad? Pero también se puede hacer como con respecto a un eje diagonal. Si yo roto el cuadrado, ¿verdad? O no lo roto, sino que le doy vuelta, ¿verdad? Y cambio esta esquina para acá, estas dos no se moverían. Igual el cuadrado va a quedar en la misma posición y entonces también va a ser esa una simetría. Y lo mismo si lo hago con respecto a la otra diagonal. Entonces, se puede comprobar, es un problema, sería un problema como de geometría, ¿verdad? Solo que de repente no sería tan práctico buscar una forma de escribir una demostración de eso, ¿verdad? Pero se puede comprobar que estas son las únicas formas en las que eso se puede realizar. Claro, sin contar que yo puedo rotar 360 y más múltiplos de 90, ¿verdad? Porque van a ser equivalentes a estas mismas 4. Tomando eso en cuenta, entonces solo estas van a ser se le llaman las simetrías del cuadrado, ¿verdad? O sea, son como transformaciones que se le hacen al cuadrado de tal manera que quede exactamente en la misma posición que estaba originalmente. Cualquier otra cosa que haga, si lo traslado, pues ya no me queda igual. Si no lo puedo, asumo también que es como un material que no se puede doblar y que no se puede cortar tampoco, ¿verdad? Imagínense que es como
metal fuerte o algo así. De manera que esas no cuentan, ¿verdad? Porque uno podría decir, lo puedo partir aquí a la mitad y darle vuelta a uno de los dos pedacitos que me quedan. Bueno, eso como que no es una operación válida, digamos, ¿verdad? Entonces, solo estas 8 se pueden realizar de tal manera que me quede el cuadrado en la misma posición y se puede verificar, y aquí está hecho, ya se los voy a mostrar, que si uno combina estas 8, por ejemplo, puedo decir, lo voy a rotar 180 grados y después le voy a dar vuelta horizontalmente. Entonces puede comprobar que el resultado va a ser una de estas 8 posiciones. ¿Cómo se comprueba? Se define una especie como de operación y eso, el resultado está resumido en esta tabla. Y les voy a mostrar unos 2 ejemplos para que vean. A esta se le llama normalmente porque acuérdense que al final vamos a definir un grupo. Los elementos del grupo van a ser precisamente esas 8, llamémosles, ¿qué podría ser? A ver cómo le llaman acá. Posiciones le llaman acá, posiciones. Entonces, esas 8 posiciones van a ser los elementos del grupo, ¿verdad? Entonces, en esta tabla lo que se define es como cómo va a funcionar la operación. Entonces, ¿cómo se lee esta tabla? ¿Qué significa? Significa, por ejemplo, que, digamos acá, voy a tomar, vaya, este que está aquí ya encerrado para aprovechar que está encerrado. Este de acá, este D, lo que significa es que si yo hago H primero y después R90, la posición que me va a quedar va a ser D. Bueno, verifiquémoslo a ver si es cierto. Lo voy a anotar. H y después R90 me va a dar D. H y después R90, según esa tabla, tiene que ser igual a D, ¿verdad? Ok, entonces, pues hagámoslo como están descritas las operaciones aquí, ¿verdad? H me deja el cuadrado en esta posición, ¿verdad? Entonces lo voy a anotar. H me deja el cuadrado. Esto no es tan práctico, digamos, pero pues es como que la única forma de trabajarlo. GB, PW, incluso las letras esas no son tan convenientes, ¿verdad? GB, P y W. GB, P y W. Luego entonces, después de hacer H, estoy en esta posición y entonces después hago R90. R90 significa rotar 90 grados en contra de las manecillas del reloj, ¿verdad? Entonces, a esta posición le aplico R90, rotar 90 grados. Entonces, al rotar, lo que pasa es como que se corren las esquinas, ¿verdad? Esta va a quedar aquí, esta va a quedar aquí, esta va a quedar aquí y esta va a quedar acá. Entonces lo voy a anotar. B pasaría para acá. E pasaría para acá abajo. P para acá, para la derecha y W para arriba, ¿verdad? Así quedaría el cuadrado si lo agarro, lo levanto y lo roto 90 grados, ¿verdad? Entonces lo que me está diciendo esto es que esta posición en que me quedaron ahí las esquinas es precisamente D. Bueno, verifiquemos a ver si es cierto. D, fíjense, la posición es PG arriba. De hecho, aquí dice algo mal, vamos a ver porque no me coincide. Vamos a ver. H, lo copié bien, H, GB, PW. GB, PW. Y después lo rotamos 90 grados. Este va para abajo, este para acá, W para arriba y B para la izquierda. Aquí está bien. Y D, D me dice PGWB. PGWB, pero no me quedó igual. Déjenme pensar si es que estoy haciendo algo mal aquí yo. Fíjense que creo que es que las operaciones estas, de hecho ahí en el libro describen que las operaciones, esta operación funciona como la composición de funciones, que cuando uno le decían, la composición de F con G, entonces como que uno hace lo de la derecha primero, ¿verdad? Entonces me parece que ese es el problema, que tengo que hacer esta primero y después H. Lo voy a probar porque aquí como todo está explicado así como
como con un texto, ¿verdad? No como enunciados ni nada. Vamos a ver aquí. H con R90. Sí, aquí describen eso, fíjense, lo de la composición. Sí, creo que ese es el problema. Entonces realmente Sí, si yo escribo esto, entonces tengo que hacer R90 primero y después H, ¿verdad? Entonces voy a copiar R90, era al revés. Bueno, alguien me dijo que como que ya verificó, ¿verdad? Que así es. R90, entonces copiémoslo. Aquí arriba, R90 queda WB, WB y abajo R90 PG. PG, ¿verdad? Este es R90 y entonces ahora le hago H, ¿verdad? Entonces H, ¿qué significaba? Según la descripción, H es rotar con respecto a este eje horizontal, o sea, lo de arriba para abajo, lo de abajo para arriba, ¿verdad? Entonces lo de arriba para abajo, W y B, y los de abajo para arriba, ¿verdad? P y G. Entonces ahora sí esto me debería de dar D, ¿verdad? Entonces verifiquémosle, D es PGWB, ¿verdad? PGWB, sí, ese era el problema. Entonces, esto déjenme borrarlo porque, ups, de hecho lo borré todo. Esta herramienta borra todo de un solo y no me deja recuperarlo. Bueno, pero si observaron, pues así funciona la cosa. El problema es que como la operación esta funciona como una especie de composición de funciones, entonces cuando aquí en la tabla dice, por ejemplo, H con B, significa que voy a hacer B primero y después H. Es un poco confuso, pero piensen que es como una composición de funciones que es de las operaciones que sí uno está acostumbrado a hacerla como al revés, ¿verdad? De derecha a izquierda. Y así, entonces aquí me dice, si usted hace H y después R180, le va a dar B. Y si uno verifica todo, pues aquí uno observa que lo que me está diciendo esta tabla es que no importa qué dos operaciones haga, o más, porque yo puedo como que ir haciendo varias, ¿verdad? Por ejemplo, R90 con R180 con H, y las voy haciendo de derecha a izquierda, ¿verdad? Eso es lo que voy paso a paso, ¿verdad? Y no importa cómo los opere, el resultado siempre va a ser otra de las posiciones. Además, uno observa que R0, que es no hacer nada, ¿verdad? R0 es no rotar nada, ¿verdad? Dejarla el cuadrado así como está. Funciona como la identidad, porque hago R0 con R0, me da R0. R0 con R90 me da R90, el mismo, ¿verdad? Y si observan la tabla, siempre que opero con R0, me regresa el mismo resultado, ¿verdad? Y se puede ver aquí también, ¿verdad? No importa en qué orden sea, ¿verdad? R270 con R0, R270, ¿verdad? D con R0, D. Y tiene sentido porque R0 es no hacer nada, ¿verdad? Entonces tiene sentido que al operarlo con R0, cualquiera de las posiciones me dé el mismo, ¿verdad? O sea que R0 nos va a funcionar como elemento de identidad. Que va a ser asociativa, bueno, fíjense que acá la única forma de chequear eso sería agarrar todas las combinaciones posibles de tres elementos, por ejemplo, H con B con D, y asociarlo, ¿verdad? Hacer primero H con B, paréntesis, ¿verdad? Y después con D. Y verificar que da lo mismo que hacer B con D, ¿verdad? Hacerlo primero y después hacerlo con H, ¿verdad? Y se ponen a pensar, no hay otra forma de verificarlo, ¿verdad? Lo único que habría que hacer un montón de cálculos ahí, uno para verlo, ¿verdad? Pero bueno, eso se puede trabajar y de hecho fíjense que este grupo se puede generalizar en el sentido de que nosotros estamos trabajando aquí con un cuadrado, pero podría ser un triángulo y se generaliza en el sentido de trabajar con polígonos regulares, o sea, con un pentágono regular, podría hacerlo con un octágono regular y así, ¿verdad? Solo como que interesan los regulares porque serían las formas geométricas, ¿verdad? Las figuras geométricas que como que ese jueguito que les describía desde el molde, como que tiene sentido, ¿verdad? Si la figura no es regular, entonces lo más seguro es que no tenga mucha simetría, ¿verdad? Más que no hacer nada, ¿verdad? Entonces interesa con las polígonos regulares. Al grupo se le llama en este caso, que es un polígono, un cuadrado, ¿verdad? Que tiene 4 lados o 4 vértices, entonces se le llama D4, ¿verdad?
como queriendo decir las simetrías de un polígono de 4 lados, ¿verdad? O de 4 vértices. Si fuera un triángulo, pues sería de 3, ¿verdad? Si fuera un pentágono, de 5, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces creo que aquí hablan más adelante, déjenme verlo. Aquí solo hablan del D4, ¿verdad? Que, como les digo, el 4 significa el número de lados que tiene el polígono. Y aquí lo hacen en general para n mayor o igual que 3, ¿verdad? Para que sea un polígono. Si solo son 2, pues no habría polígono, ¿verdad? Entonces, para n mayor o igual que 3, el grupo correspondiente se denota como dn. Y fíjense, el nombre es grupo diédrico, sería en español, de orden 2n. ¿Verdad? Ya vamos a ver más adelante qué significa esto de orden 2n. Por ahora, si quieren, quedémonos con grupo diédrico. ¿Verdad? La D, esta viene de diédrico. Bueno, yo he escuchado que esto lo traducen en español como diédrico, ¿verdad? No sé si tendrá sentido otra, o si habrá otra traducción. ¿Cómo encuentro inversos acá? Bueno, busco en la tabla, por ejemplo, yo quiero el inverso de B. Entonces voy a buscar el elemento que operado con B me dé la identidad, que es R0. Entonces busco R0, 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 aquí está. Que significa que el inverso de B es B. Tiene sentido porque B era girar, ¿verdad? Con respecto a este eje. Si lo hago 2 veces, regreso a lo que tenía originalmente, ¿verdad? Y si se ponen a pensar, para todos estos elementos va a pasar lo mismo, ¿verdad? Si lo hago 2 veces, voy a quedar como estaba originalmente. Para estos no, ¿verdad? Si, por ejemplo, R90 tendría que rotar 90 y 90 otra vez para llegar a la posición original. Entonces, el inverso de, por ejemplo, R90, busco R0, aquí está. Entonces el inverso es R270. ¿Por qué? Porque si roto primero 90 grados, o al revés sería, ¿verdad? Si roto primero 270 grados y después 90, por eso del orden que les dije, ¿verdad? Que es de derecha a izquierda, pues voy a rotar al final 360, ¿verdad? Grados, y entonces es como que no haya hecho nada, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, no importa qué par de elementos escoja, siempre va a haber aquí en cada una de las filas y en cada una de las columnas, siempre va a estar R0. Uno puede verificar, aquí está R0 en esta fila, aquí está R0 en esta fila, aquí está en esta fila, aquí está en esta, y así, ¿verdad? De manera que eso lo que significaría o lo que implicaría es que todo elemento va a tener su inverso, ¿verdad? O sea, busco un elemento en particular, si quiero el inverso, busco R0 en la fila tal, ¿verdad? En la fila correspondiente. El que esté arriba, pues ese va a ser el inverso, ¿verdad? Inverso de D, D. Inverso de R90, busco R0 a R270. Y así, ¿verdad? Entonces todo elemento tiene inverso. Si se pone a pensar, lo que entonces está más difícil aquí de verificar es que la operación realmente es asociativa, ¿verdad? Pero como les digo, para ello habría que ir a chequear todas las posibilidades y pues sería un gran trabajo. Déjenme ver qué dicen aquí sobre la asociatividad. A ver, mejor lo busco. Asociatividad. Ok. Lo que fíjense que aquí se zafan diciendo, y de hecho es lo último que dicen acá. Aquí dicen, habría que hacer 512, ¿verdad? Porque son 3 lo que hay que tomar en cuenta. Tengo 8 opciones para cada posición, serían 8 las 3 cálculos que habría que ir a chequear, ¿verdad? No cálculos, sino combinaciones de los 3 elementos. Permutaciones, ¿verdad? Serían. Y entonces dicen acá, realmente lo que se puede observar es que estas operaciones se pueden ver como funciones, pero pues aquí solo está como dicho, ¿verdad? Más adelante cuando vayamos estudiando con más detalle el grupo este, vamos a ver en qué sentido es que se dice que esas son funciones. Y si las vemos como funciones y la operación entre ellas como composición, que por lo menos algo que, como les dije, tiene sentido decir que es una composición, es por cómo se hace, ¿verdad? De derecha a izquierda. Pero ya viéndolo así, si yo ya sé que esas van a ser funciones y que la operación es una composición, bueno, uno sí ya sabe que la composición de funciones es asociativa. Entonces con eso se zafan aquí para decir que la operación realmente es asociativa. Pero habría que ver el detalle de cómo es que identifican, ¿verdad? Los elementos como funciones
y cómo es que se define entonces la composición entre ellas, ¿verdad? Pero como les digo, ahí conforme vayamos avanzando, vamos a ir entendiendo mejor, ¿no? Ok, si se fijan entonces, de la lista, en resumen, ¿verdad? De la lista esta de grupos importantes, podríamos llamarles, que presentan aquí, nos fui muy adelante, presentan aquí en el capítulo 2, hay algunos conjuntos de estos que son bastante conocidos y que como que incluso si a mí me dicen verifique que es cierto que es un grupo, como que ni haya que hacer uno porque, ¿cómo verifico? Ahí pasa lo que les decía, ¿verdad? ¿Cómo verifico que la suma de enteros es asociativa? Bueno, normalmente eso uno lo ve como que es una definición más bien, ¿verdad? Pero como les decía la vez anterior, realmente sí se pueden comprobar ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero las cosas que nosotros ya conocemos las damos como por hechas, ¿verdad? Y entonces acá de esta tabla, como que los grupos más raros, ¿verdad? Son estos ZN, UN y DN, ¿verdad? Los demás son como que ya un poco más conocidos, especialmente estos de números. Los de matrices, pues uno ha trabajado bastante con ellas. Con RN, pues en álgebra lineal uno se da gusto, ¿verdad? Sacando información de RN, entonces aquí como que uno puede jugar más con las cosas. En este, pues es el más raro y cuando lo veamos ahí que aparezca como ejemplo en algún otro capítulo, entonces siempre vamos a estar volviendo a este capítulo 1 para ver cómo funcionaba la operación, tal por tal, da tal. Porque estar haciendo esos dibujitos con los cuadrados pues es tedioso, ¿verdad? Entonces venimos al capítulo 1 y aquí está la tabla para hacer las operaciones. Si ocupo el inverso de algún elemento, pues de aquí lo saco también. Entonces tengan presente que siempre que hablemos del grupo de n, del grupo S diédrico, pues venimos aquí al capítulo 1 si yo tengo como que algo que averiguar sobre él, ¿verdad? Ok, no sé si tienen alguna consulta, ya se nos fue la hora. ¿Alguien tiene alguna consulta? Ya sea de lo que hablamos hoy o de la clase en general. Está claro, profesor. Parece que no, ¿verdad? Bueno, como les dije, ustedes pueden ir avanzando y de hecho, si quieren como ir ya estudiando, no solo leyendo, ¿verdad? Traten de ir haciendo ejercicio, ¿verdad? Yo, según como les planteé en el sílabo, ¿verdad? No les dejo tareas, sino solo pruebas, ¿verdad? Entonces, pero si ustedes quieren, ¿y de dónde estudio entonces? Pues de aquí, ¿verdad? Traten de hacer lo más posible. No se desesperen con estos ejercicios porque aquí no están en un orden de más fácil a más difícil. De repente uno se puede poner enfrente un ejercicio de esto y que esté aquí entre los primeros y que uno no haya que hacer. No se frustren por eso, especialmente que el tipo de ejercicio y muchos de los conceptos que tenemos aquí son nuevos, ¿verdad? Cuando uno pasa de cálculo 1 a cálculo 2, pues no se siente mucho salto ahí, ¿verdad? Porque la temática es como similar. Pero algo similar a esto que estamos haciendo aquí, si se ponen a pensar, no hay mucho similar antes, ¿verdad? Entonces, cuando se pongan a tratar de hacer ejercicios acá, ¿verdad? No se estresen si no les sale así como cuando uno se ponía a hacer una derivada, ¿verdad? Que ahí solo es prácticamente practicar, ¿verdad? Practicar y ya le va saliendo a uno. Esto no, ¿verdad? Uno va practicando y de repente se halla con otro ejercicio que no se parece nada a los demás, entonces no me sirve que haya hecho los 20 anteriores porque este no tiene nada que ver. Y, y entonces, obviamente, uno como estudiante le frustra eso, ¿verdad? Que no le salgan los ejercicios. Recuerden que al final los impares por lo menos tienen sugerencias, ¿verdad? Entonces, traten de estudiar de los impares para que tengan por lo menos allá. Ahí dice que intente tal cosa, entonces ya por lo menos traten primero de hacerlo solos, no me salió, entonces voy a ver la sugerencia. Y recuerden, me pueden ir preguntando también, ¿verdad? La mejor forma de preguntar, creo yo, es que pues, escriban en papel lo que han trabajado y me dice, mire, esto es lo que hice hasta ahorita, le toma foto, me lo envía al correo y me dice, no sé qué me sugiere o estoy trabado aquí, más o menos así creo yo que sería la forma de preguntar, así como estamos trabajando virtualmente, ¿verdad? Bueno, pues nos quedamos aquí por hoy. Fíjense, solo les menciono una última cosa. En el campus yo les voy a estar poniendo unas actividades que no van a tener puntuación, solo van a ser una especie como de diagnóstico. Yo quiero
sacar alguna información ahí sobre qué concepto manejan ustedes de algunas cosas relacionadas a la clase, ¿verdad? No encuestas así generales, sino de conceptos relacionados con la clase. Entonces ahí en la parte de asignaciones, el campus últimamente ha estado bien lento. En la parte de asignaciones, ahí les va a aparecer, creo que les voy a poner diagnóstico 1, diagnóstico 2, algo así, ¿verdad? Le voy a poner. Es necesario que lo hagan, no vale puntos, entonces cuesta, ¿verdad? Si uno como estudiante le ponen a hacer algo que no vale puntos, no se motiva mucho, ¿verdad? Pero ahí les van a aparecer, háganlos cuando aparezcan, háganlos así como con sinceridad. Si yo no sé algo, pues pongan no sé, ¿verdad? Porque lo que quiero ver es cómo están hasta ahora en base a los cursos que han llevado anteriormente, como si de verdad están listos para tomar un curso como este, porque pasa bastante que uno choca ahí bastante feo cuando llega a estas clases, ¿verdad? Entonces, cuando vean esas asignaciones, pues traten de hacerlas, ¿verdad? Bueno, y sí, ya hablé mucho. Nos vemos entonces la próxima semana, pendiente siempre ahí a la sección de avisos, ¿verdad? Para cuando los convoque, ¿verdad? Nos veremos entonces. Saludos. Buenas noches. Noches. Gracias. Gracias, Lick. Buenas noches. Cheque, nos vemos. Buenas noches, Lick. Buenas noches.